Bueno, vamos a continuar con la catequesis de cada lunes. Vamos a grabarla porque la estoy subiendo por aquellos que la hermana Delmi, que no puede estar presente, me pidió que si la podíamos grabar para que ella la pueda ver. Después por ahí ponemos. Vaya, vamos a poner atención. Vamos a dar inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine la mente, el corazón y todo nuestro ser para poder así recibir esta catequesis que vamos a compartir, ¿verdad? Hoy vamos a hablar, les decía yo, ustedes cada quien debe tener el librito. Hay un apartado que se llama Los signos de los tiempos. En el librito está un apartado que se llama Los signos de los tiempos, ¿verdad? Entonces hoy hablaremos un poco sobre esto. Yo voy a subir el video, por si no logran copiar algo, pues voy a subir el video para que ustedes lo vuelvan a escuchar en su casa y puedan tomarle alguna anotación o alguna información. Dice así, de la lectura, dice ya los signos de los tiempos. Este hecho de los signos de los tiempos impone una reflexión. Ya he hecho observar que el libro responde a exigencias profundas sentidas por las almas y necesidades reales de la vida eclesial de hoy. O sea, lo que el Padre Gobi, o lo más bien dicho, la Virgen, pretende a través de este libro es concientizarnos. Los mensajes que la Virgen nos da en todos estos años, desde 1974 hasta 1997, lo que pretende la Virgen es concientizarnos. ¿Y qué es concientizar? ¿Qué es concientizar? Como hacernos entender algo. Como que nosotros entendamos, como que le pongamos sentido. No solo leer los mensajes por leerlos, sino que les pongamos sentido. ¿Qué nos está queriendo decir? Hoy les hacía una pregunta el mensaje. ¿Cuál era la pregunta, Maritza? Que se mería sufrir con ella. Deben de estar atentos a lo que se está hablando, deben de estar atentos al mensaje, porque si no, somos como las plantas que están ahí, que ya una vez se les quita el agua, se secan y hay que tirarlas al fuego, o hay que tirarlas a la basura, o hay que tirarlas por allá. Y nosotros, en el cenáculo no es ese el sentido es que aunque sea una cosa poca, le pongamos atención. ¿Qué vamos a sufrir nosotros? ¿O qué estamos pasando? ¿O cuál es la situación que estamos viviendo? Entonces dice, de la lectura de las últimas páginas que desarrollan una línea común a todo el libro, se comprende que en las mismas se describen los signos de los tiempos que estamos viviendo y en el modo de dar una auténtica interpretación de los mismos a la luz del Espíritu. ¿A qué se refiere esto? Estos mensajes no es posible que tenemos el cenáculo y hasta el momento que venimos al cenáculo vamos a empezar a buscar el mensaje y lo vamos a leer. Ya este mensaje tenemos que leerlo antes, tenemos que estudiarlo antes. ¿Creen ustedes que el sacerdote cuando va a dar la misa hasta ese momento sabe cuál es el evangelio que va a leer? No, ellos deben de preparar una homilía. A veces hasta lo llevan anotado. A veces hasta lo llevan anotado. Y eso no quiere decir que sea olvidado, no. Eso quiere decir que le ha puesto amor a lo que va a hacer, ¿verdad? Le ha puesto cariño a lo que va a hacer. Entonces dice, ante todo se delinea claramente la profunda crisis de fe ya anunciada por la Virgen en Fátima y que hoy se ha hecho más extensa y más grave.
La Virgen desde 1900, ¿qué se apareció en Fátima? La Virgen, hermana Mercy. No le sople, que ella tiene que saber. Vaya, 1917 fue la primera aparición. Después, ¿cuántas apariciones más hubieron? ¿Mm? En Fátima. ¿Cuánto tiempo más se siguió apareciendo? ¿Mm? Ustedes deben de tener eso aquí, ¿ve? Hasta que te conocí. No. No, hasta que se murió No, en Fátima se siguió apareciendo. El 13 de octubre de ese mismo se apareció. Por eso nosotros antes, cada 13 de cada mes nos reuníamos y hacíamos el cenáculo, aunque sea 4 nos reuníamos y lo hacíamos en honor a eso que la Virgen había pedido. Entonces, repito, a los que les va a tocar ya el otro lunes tienen que leer el mensaje en su casa, leerlo una vez, 2 veces, y orar, para que sea a la luz del Espíritu, no a la luz de lo que se me ocurre en el momento. Dice, la continua difusión de los errores, incluso en el interior de la iglesia, lleva a la convicción de que estamos viviendo el tiempo de la gran apostasía, del cual describe San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Qué es apostasía, hermana Zulma? La pérdida de la fe. Esa es apostasía. Dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses, en la segunda carta, en el capítulo 2 dice, y vamos a ver qué versículo dice acá. En el capítulo 2, versículo 3, dice acá, que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ya exista en toda la tierra una tremenda falta de fe o pérdida de la fe, pero una tremenda pérdida de la fe, cuando exista todo eso, entonces hay que estar con las antenitas paradas, porque se va a manifestar en la tierra el hijo de la perdición, ya abiertamente. Hay bastantes que se están manifestando ya, pero tiene ya que aparecer así como Señor, entre comillas, ¿verdad? Entonces, cuando eso pase, hay que estar atentos. Por eso es que nosotros debemos estar atentos a los signos de los tiempos. Hace como 10 años, quizás un poquito más, si no, ustedes busquen en San Google, porque hoy ahí encuentran todo. Apareció allá por el Medio Oriente un hombre de apellido o con nombre Maitreya, así, Maitreya. Bajó del cielo en Japón y se paró sobre una fuente que había. Y todo el que iba a esa fuente y la tocaba, se sanaba de sus enfermedades. Hasta este momento está como oculto, pero él se empezó a manifestar hace más de 10 años. Le dicen, sí, le dicen Lord Maitreya, señor Maitreya. Otro llegó, una mujer que tenía problemas de cáncer, llegó a un centro comercial. Él puso la mano en un espejo así, y el espejo se derritió, como que la mano de él era de fuego, se derritió. Y le dijo a la mujer que tocara el espejo y se sanó del cáncer. Esos son ya signos bien visibles. Y entonces la gente empieza a perder la fe y empieza a creer en esas cosas. Entonces, infórmense, lean, busquen este tipo, se llama Lord Maitreya. De ahí sale todo lo que ha hecho. Maitreya, sí, Maitreya, solo pongan Maitreya.
parece que es hindú, no me acuerdo de dónde es. Eso, de ese personaje, hace muchos años ya la Virgen lo había avisado, nos había hablado sobre esto. Allá en Chalatenango, donde les he dicho, en el Quitasol, ya la Virgen había hablado sobre esto. En el momento que se estaba dando esa manifestación, que estaba apareciendo, ella anunció allá lo que estaba pasando. Y la hermana que decía estas cosas allá, la tenían como loca, no le hacían caso, se burlaban de ella. Lo mismo como pasa muchas veces, ¿verdad? Entonces dice, la continua difusión de errores, incluso en el interior de la iglesia, lleva a la convicción de que estamos viviendo tiempos de gran apostasía, del cual la describe San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, lo que les acabo de leer. De ahí la llamada constante, preocupada e incluso dolorida de los mensajes a caminar por la senda de la verdadera fe, siguiendo a María, la Virgen fiel, a la que nos confiamos de una manera particular con la consagración a su corazón inmaculado. Aquí está la palabra clave. Si esta muchacha, si ella, la hermana o ustedes hacen la consagración al corazón inmaculado de María, yo les pregunto, ¿qué creen que significa? Un compromiso. ¿Compromiso o entrega? Un compromiso. Usted dijo una palabra más exacta, entrega. Pero también a la vez en la consagración hay cosas que ella no Ah, correcto. nosotros Ujú. En la consagración, ella nos pide y ella nos dice, yo les ofrezco, pero ustedes deben de vivir la consagración. ¿Cómo la estamos viviendo nosotros? Por eso vuelvo nuevamente a retroceder y les pregunto, ¿van a pensar y van a tomar en cuenta la gran interrogante del mensaje de hoy? ¿Están dispuestos a sufrir conmigo? Ustedes sabrán, yo no puedo contestar por ustedes, yo puedo contestar por mí. Ese hermano el que dice eso, a veces es bastante difícil, porque nosotros mismos rechazamos el sufrimiento, ¿verdad? Hay momentos que uno rechaza y hay momentos que uno también desea. Así es. Pero al principio como que cuesta, porque sí, a veces uno dice ¿por qué? ¿Por qué yo? O sea, el por qué. Pero a medida va pasando quizás el sufrimiento, cuando uno también, hay momentos en que si uno se agarra de las cosas de Dios, hay momentos que el sufrimiento es consuelo. Ahí me dijo un sacerdote, bendita enfermedad que vino. En ese momento yo dije, saber. Yo le dije, ¿por qué me dice eso? Yo le dije al sacerdote, ¿pero por qué me está diciendo eso? Bendita enfermedad. Anda a leer desde Lucas 14 hasta el final. Ahí va. ¿Y lo leyó? Lo leí. Pero igual, ahí habla mucho de la misericordia. Fíjense que lo que pasa es que nosotros como humanos tenemos el sentido de la supervivencia y no querer morir. Pero hay un detalle. Y es donde creo que debemos de pensarlo bien y poner en práctica. A mí me llega una enfermedad, a usted le llega una enfermedad, a usted le llega. Tiene que centrarse en dos cosas. Por más que berrinchee, patalee, reniegue y bravaye contra Dios, si esa es la enfermedad con que se la va a llevar, se la va a llevar. Por más que usted prenda 20 candelas y rece 40 Padres Nuestros, si ese es el momento para llevársela, se la va a llevar. Y si no es el momento, va a seguir usted y la va a sanar. Pero usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, Señor, por más que berrinche y lo que haga, si tú me vas a llevar, me vas a llevar. Si tú me vas a sanar, me vas a sanar. Así es que lo que tengo que hacer es esperar. Luchar hasta el último Así es. momento,
luchar hasta el último segundo, porque tú no sabes si ese segundo es el que te va a dar la oportunidad. Y si no, ustedes vean el buen ladrón cuando estaba en la cruz. Ya estaba condenado para morir. Ya estaba condenado. Y a veces las enfermedades vienen alargando. ¿Para qué? Para que nos vayamos preparando o para que se vaya preparando la familia. Ahorita tenemos un caso nosotros, la niña Fátima Yaneli. Hace unos 4 días se puso gravísima. Convulsionó como 5 veces. Y se la llevaron de emergencia para el centro hospitalario. Y allá la mamá me hablaba al trabajo y yo cómo le contestaba. En una de esas hice un espacio y le contesté, ¿y qué pasó? Y ella me contó y le dije, mire, si usted se pone así, usted no le va a ayudar a ella. Y a veces uno tiene que ser un poco directo. Y entonces medio platiqué con ella y le dije, no le puedo estar contestando porque yo estoy trabajando. Pero le puedo decir esto y esto. Ella hasta había optado por otra opción y la misma niña me lo dijo. Y es ahí donde no debemos de perder la fe. Y en estos momentos así es bien fácil que nos engañe alguien y nos diga, véngase para acá, que aquí sí se va a curar. Y puede hacer que tenga un alivio y puede hacer que tenga una curación, puede hacer, pero no puede venir de Dios. Entonces yo pregunto y les digo, como dice la misma escritura, ¿qué prefieres? ¿Irte al cielo, que te falte una mano, que te falte un busto, que te falte un ojo? ¿O irte para el infierno completito, con tus medidas 70, 90, 80, o no sé cómo es la cosa? ¿Qué prefieres? Y a veces eso es lo que nos está pasando. Sí, eso llega a mí. En el momento cuando mi mamá empezó con su enfermedad, me dijeron, chivala, allá en Santa Ana, allá está la... Y ahí llegué que lo siento, no puedo creer. ¿Va? Ni ella que estuviera en su sano juicio, creería yo que estaba. O sea, llegan esos momentos. Llega porque perdemos la fe. Y como dice acá, hay un momento difícil porque también hay situaciones y errores adentro de la misma iglesia que están pasando. Y tenemos en todo el mundo, y esto no es de extrañarse, tenemos una gran poca cantidad de personas que sirven en la iglesia. Y yo conocí gente hace años en unos retiros que estaban en la iglesia sirviendo en equipos bases de la iglesia, equipos élites, digamos, de la iglesia, y eran de los que creían en curanderismo a través de cristales. Se decía que eran mediums, se decía que tenían fuerzas de nueva era y que ellos curaban a través de eso. Y eran personas que le daban retiros a matrimonios y a parejas. Y quien los organizaba y quien los lideraba era un presbítero y él sabía, pero los mandaba a trabajar así. Entonces, esos errores son los que dañan la iglesia. Y esos errores nos pueden dañar a nosotros. Por eso, esta situación de este libro es eso, que nos quiere decir, oigan, paren las antenas, abran los ojos, porque no todo lo que brilla es oro. Sí, voy hablando de eso, pienso que mi esposo tiene una prima, ella es como medio, no sé, y ella vino de México a verme, y me dijo, he venido tarde porque te han dado buscando, me llevaba unas piedras azules, unas blancas, unos cristales, y me dijo, súbate con estos cristales, que no sé qué. Yo quedé asustada. Yo solo se los agarré. Ni somos, no somos. Ni de adornos pueden estar en la casa esas Yo solo cosas. se los agarré. Pero sí, porque ella me dijo, vamos a estar en contacto. Yo ya no le he vuelto a hablar. Y dijo que era desagradecida, que había venido y hasta. ¿Y qué hizo esas piedras? Yo, pues, ahí están tiradas. Écheles agua bendita. Rece el credo, rece la oración de San Miguel Arcángel y écheles agua bendita. No pueden estar solo así. Me dio una pulsera transparente. Botes a tontería. No, yo no, yo. Por el Dios, no.
sea, no sé. Sí, eso es lo que... Ah, Eso es brujería. claro, eso es brujería. O sea, ella hasta México se ha ido a vivir. Hasta allá. Allá ha de estar haciendo Es una brujería disfrazada que hoy le llaman nueva era. Ah, Ujú. Y esa de que le ponen agujitas al centro del cuerpo. Es la, lo mismo. la acupuntura. Ajá. eso. No Es igual o es diferente. Eso es parecido. Bueno, más adelante, como vamos a seguir hablando de eso, aquí habían puesto una clínica de eso por aquí. Ajá. Aquí habían puesto. Y por eso yo tuve una discusión con cierto personaje y le dije, entonces no estamos en nada. Ujú. Y como yo siempre he tenido ese problema, que lo que no me gusta lo digo de frente, y yo le dije, no estamos en nada. la yoga también tiene. El yoga es peor. La yoga. El yoga se llama meditación trascendental, le llaman a ella. Ujú. Pero ella que no era así. Ujú. Y todo aprende y dice, mire, pero yo he hecho los ejercicios de yoga, pero yo no los hago, yo solo muevo la mano, pero sí, como ejercicio. Es que una cosa son ejercicios y otra cosa es meterse en el patrón que ellos tienen. Sí, es bien feo, porque yo tengo una compañera que hace esos volados y está más templada. Bueno, dice acá, otra de las situaciones que tenemos que están haciendo daño y que la Virgen nos describe en este libro es, dice, la situación de desunión interior de la iglesia. Hay una desunión interior de la iglesia, causada por la contestación al Papa y el rechazo de su magisterio. Nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque nosotros en nuestro acto de consagración prometemos estar unidos al Santo Padre. Y debemos de tener cuidado en lo siguiente. Las redes sociales muchas veces no están al servicio de Dios. Si no sabemos utilizar redes sociales, están al servicio de lo opuesto a Dios. Y estas redes sociales nos bombardean. Cuando estaba por fallecer el Papa Francisco, salió un montón de cosas en contra de él. Cuando nombraron al Papa León XIV, igual un montón de cosas. Y la gente opinaba y la gente decía. Nosotros no tenemos que caer en esa tentación. Lo que debemos hacer es orar. Orar por el que esté. Por el que esté, solo orar. Solo rezar. Orar. Y como tenemos 5 o 4 dedos de frente, nosotros sabemos que si aparece una norma por ahí o una ley que no va contra que va contra la voluntad de Dios, entonces simplemente sin hacer nada, solo orando, la rechazamos y no le hacemos caso. Un ejemplo, que dijeran, aclaro porque esto lo voy a subir a la red, estoy poniendo un ejemplo nada más para que entendamos esto. Imagínense que dijeran, van a aprobar el aborto en la iglesia. ¿Ustedes qué hicieran? ¿Mm? Eso es no, porque hay un mandamiento que dice, no matarás. Entonces, aunque venga de ahí arriba, si se dijera, ¿se va a aprobar el aborto? No. Yo no. Tampoco me voy a poner a hablar groserías de quien lo apruebe. Simplemente en mi corazón no lo acojo y lo rechazo. Así de fácil. Ahorita lo que dice es que hay desunión. Sí, ¿por qué hay desunión? Lo que está de moda y ustedes lo saben. Reclaman mujeres que quieren ser sacerdotisas. Reclaman algunos que no están conformes con su celibato y no están orgullosos de ser célibes. Reclaman que quieren casarse y estar sirviéndole en el altar al Señor. Otros que su sexualidad está inclinada a lo contrario de lo que Dios dejó, también quieren ser ordenados sacerdotes y reclaman derechos. Entonces, hay grupos en el interior de la iglesia que apoyan eso. Y hay grupos que están bien enraizados a la doctrina del Señor y dicen no. Entonces hay desunión. Y hay que tener cuidado porque esta desunión, despacito, ahí se va metiendo, va queriendo
engañar gente, va queriendo dominar mentes de las personas y por ahí va actuando el demonio. Hace poco aquí en el país, hace el año, creo que a principios de año, no sé, ustedes se dieron cuenta que, entre comillas, celebraron una misa. No sé en qué parroquia o en qué volado fue que lo hicieron, pero en el hospitalito creo que fue, ¿verdad? Que habían hasta mujeres vestidas de sacerdotes celebrando misa. Y eso lo señalaron. No, aquí no dijeron nada. Aquí en El Salvador no se dijo nada de eso. Pero fuera de aquí, de las fronteras de aquí, sí lo dijeron. Muchos youtubers que son católicos y son bien celosos de la iglesia lo denunciaron. Denunciaron que aquí estaba pasando eso. Y preguntaban, ¿y qué dice la iglesia en El Salvador? Entonces, hay una tremenda desconexión con el Papa muchas veces. ¿Por qué? Porque queremos hacer el capricho nuestro y no lo que Dios quiere. Entonces dice, la dolorosa laceración provocada también por el cisma en la iglesia de Monseñor Lefebvre no es más que un signo de una división más profunda, aunque todavía no es abierta ni proclamada. ¿Ustedes conocieron a este Monseñor Lefebvre? ¿Han oído hablar de él? No. Vaya, investiguen, anoten, investiguen quién era Lefebvre. Era un francés, era un obispo francés. Este monseñor se fue de la Iglesia Católica. Hizo digamos, una división en la iglesia. Un Lutero, pues, ¿verdad? Un Lutero. Un Lutero en estos tiempos de hoy, vea. Lutero fue hace muchísimos años, este fue más reciente, pero es un Lutero completamente. Entonces, de aquí la continua invitación de los mensajes a una unión valiente, humilde y fuerte con el Papa, que ha recibido de Jesucristo la misión de apacentar el rebaño. Oigan la misión que recibió. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le preguntó? 3 veces. ¿Y por qué le preguntó 3 veces? ¿Ah? ¿Por qué le preguntó? Fíjate lo que me estás diciendo, le estaba diciendo. ¿Me amás? ¿Me amás? ¿Me amás? ¿Quieren sufrir conmigo? ¿Quieren sufrir conmigo? ¿Quieren sufrir conmigo? La respuesta es de ustedes, ¿verdad? Entonces, recordemos que debemos de ser valientes. Valientes. Y a veces la valentía se nos escapa en cositas bien minúsculas así. A veces cuando vamos en el autobús y sube un protestante a gritar pestes de la Virgen, cochinadas de la Virgen, de la iglesia, y nosotros, como tortugas, nos metemos en el carapacho. No. No puede ser eso. Dígale usted al hermano, hermano, venga, siéntese aquí en el asiento, venga, hablemos. A ver, anda Biblia, préstemela, le voy a demostrar, a ver, y empiece usted y busque, vaya, mire. ¿Hace cuánto Jesucristo fundó su iglesia? Empecemos por ahí. ¿Y cómo dice el Evangelio de San Lucas que le vamos a llamar a la Virgen todas las generaciones? ¿Cómo dice? Bienaventurada. Mire, es bíblico, aquí dice. O agárrele usted en la trampa como he hecho yo. ¿Usted cree en la Biblia? Sí. ¿Usted cumple lo que dice la Biblia? Sí. ¿Seguro? Sí. Va, entonces mire lo que dice aquí. Y entonces, ¿qué está hablando usted? Pero hay que...
Y también a veces uno hay ¿Cómo meterse en no problemas? Por eso, tiene valor, porque no hay valor. y el hombre bravo y pero solo les hago un gesto. A mí me molesta Yo lo que hago es eso, ponerme a rezar para que pero yo que con esas personas no se puede dialogar. Con estas de otras religiones no se puede dialogar, pero al mismo tiempo yo lo que digo, pues sí, de que yo no me voy a poner a alegar porque me va a ofender la iglesia, me va a ofender la Virgen. Y el diablo es diablo, Dios me va a enojar. Miren, les voy a contar lo que pasó una vez hace muchos años. Veníamos en un autobús y se subió un tipo con su bolsoncito y empezó a hablar tonteras, ¿verdad? Venía algo lleno el autobús. Veníamos allá por el estadio Flor Blanca, veníamos. Era como esta hora, quizás un poquito más temprano. Y se subió el tipo y empezó a hablar, pero a insultar a la iglesia. Y le digo yo a un señor, ¿y usted está de acuerdo con lo que dice? No, hombre, me dice. ¿Y por qué nos quedamos callados? Y se me quedó viendo. ¿Y usted? Me dice. No, yo no estoy de acuerdo. Y si usted me apoya, yo me levanto y lo callo, le dije. Entonces, para no hacerles largo el cuento, después le dijo él, espéreme, y le dijo a otro y se regó. Fue el parque de Cucatlán, le dijimos al bucero, pare. Vaya, papá, ¿te bajás o te bajamos? ¿Qué querés? Porque ya demasiado te pasaste en insultar. ¿Te bajás o te bajamos? Contamos hasta 3, te bajamos. 1, 2, pum, se tiró del bus y se va. pero ya dijo, busco apoyo. Ah, por eso, pero nosotros ni apoyo buscamos. Ah, Y si no se hubiera bajado el nombre, que hubieran hecho? Lo iban a bajar. lo hubiéramos bajado de buen modo. Vaya, mire, venga para acá, lo agarra del brazo, bájese, porque usted lo que es un malcriado. Usted no viene evangelizando. Usted viene es malcriado. Pues lo bajamos chineado. Miren, cuando aquellos que estaban ahí, y como nosotros somos cobardes, ellos agarran de insultarnos. Aquí había agarrado un tiempo que se paraban en esa esquina, se paraban en esa, se paraban en aquella, y a esta hora todos los días. Con mi bendición al Padre. Y todos los días a insultar y a insultar y a insultar. Al final, ¿el padre qué hizo? Pues, ¿pero qué pasó? Se les quitó la bulla. Claro. Entonces, ¿pero qué sucede? Sucede que nosotros, o si no, entre nosotros mismos, vaya, entre nosotros mismos, si alguien está regando un error que no debe ser, hay que decirle, no, estás equivocado, no es así la cosa.